Bienvenidos a Por Cuerda Separada. Yo soy Ruth Sánchez. Y yo soy Rodolfo Villalobos. Y en esta ocasión vamos a responder también ahí un tema que nos pidieron que tocáramos sobre la Fiscalía Autónoma. Aquí les va. Mira, este tema es novedoso para el Estado, pero no es novedoso en el país. Y es novedoso en el Estado en función de que apenas ha empezado a discutirse, aunque se planteó desde... Bueno, se viene planteando doctrinalmente hablando desde el gobierno de José Reyes Baeza, estamos hablando ya 12, 13 años, la posibilidad de darle autonomía a la Fiscalía del Estado, antes conocida como Procuraduría General. Este es un tema relativamente moderno en el Estado, no nada más porque se implementa la discusión hace poco, sino que ha tomado fuerza a partir de que a nivel federal, con las reformas que hacen durante el gobierno de Peña Nieto, ya se tiene una fiscalía autónoma para este sexenio. ¿Qué es esto de la fiscalía autónoma? Bueno, históricamente, cuando analizábamos en derecho administrativo lo que es la composición de la administración pública centralizada, siempre hablábamos, son las secretarías de Estado, el Procurador General del Estado, en materia federal, el Procurador General de la República, y en algunos casos algunos otros órganos dependiendo de cada nivel de gobierno. Pero encontramos que siempre estaba como parte de la administración pública la Procuraduría de Justicia, la local y la federal. Que luego se les cambia el nombre, se les pone fiscalía, bueno, es una cuestión nada más semántica. Si le ponen fiscalía, le ponen procuraduría, le pongan como le quieran poner, esa es la función. Y al ser parte de la administración pública centralizada, compartían las características que tiene estas figuras. Primordialmente, la relación jerárquica entre el titular del Ejecutivo, en este caso el gobernador o el presidente de la República, y los demás entes de la administración pública centralizada. Ya sea una relación jerárquica, esto nos lleva a que hay una subordinación y que por tanto, si el gobernador o el presidente decían, al fiscal, procurador, no le quedaba más que obedecer y hacer caso. Era un empleado. Es un subordinado más. Se quiso matizar esta subordinación a través de modificar los esquemas de nombramiento. Primero, a nivel federal se estableció que el nombramiento del fiscal sería por parte del presidente, pero aprobado por el Senado. Sin embargo, se permitía todavía que el presidente removiera libremente al fiscal general de la República. En los estados aplicaron fórmulas similares, nombrado por el gobernador, pero aprobado por el Congreso. En algunos casos se modificaron los modelos para que el gobernador mandara una terna al Congreso y el Congreso de esa terna acabara nombrando, pero se permitía todavía que existiera esta posibilidad por parte del gobernador de remover libremente. El detalle es que se pensaba que con el simple hecho de que el gobernador no nombrara libremente, le iba a quitar cierta injerencia o influencia del titular del Ejecutivo a las funciones de la Fiscalía o la Procuraduría correspondiente. Pero en la práctica esto demostró que no tenía ningún impacto real, porque seguía pudiendo el gobernador, en su caso el presidente de materia federal, remover libremente al procurador o al fiscal. Lo cual hacía que de autónoma no tuviera nada. Porque a final de cuentas la lealtad no se la debes al que te nombra, sino se la debes al que te puede quitar. Claro. Entonces, si el presidente te puede quitar, tú le haces caso para que no te quiten. Sí, pero tienes que tener contento al jefe. Si el gobernador te puede quitar, pues yo al gobernador le digo a sus órdenes, jefe, con tal de que no te pueda remover. Esto provoca que al no existir una libertad real de actuación, sino que se encuentre subordinada la función de la Procuraduría, la función de la Fiscalía, a la voluntad del gobernador o del presidente, en el caso del titular del Ejecutivo, tenía como consecuencia y ha tenido como consecuencia histórica, y creo que todavía sigue aplicándose en casos particulares, el estado de Chihuahua, me gustaría decir que no pasa, pero hemos visto asuntos en los cuales se ha utilizado a la Fiscalía como una herramienta política. Sí. Se utiliza para que se persiga a
aquellas personas que el gobernador en turno o el presidente en turno... Según la agenda política del que está Sí. sentado en la silla y el partido que está gobernando en su momento. Se persigue a este personaje que es enemigo político, que es incómodo político, Promesas políticas. que le puede generar un problema más adelante al titular del Ejecutivo. Entonces, al momento de que se mantenga esta figura de subordinación, pues se naturaliza la función. Eso también hace que la ciudadanía por eso no crea mucho en la institución. No, pues porque dices, ya sabemos que si da la orden el si el jefe, gobernador pues el dice, otro hace lo y que de nuevo le también, si el gobernador dice no persigas, no pasa no nada. pasa nada a pesar de que se tengan... O lo que es todavía más grave, te dan la orden de perseguir, creas pruebas o metes procedimientos que lo hemos visto cuántas veces han tenido que soltar gente porque no hacen los procedimientos como A deben. final de cuentas, etcétera, etcétera. se da una influencia incorrecta y por quedar bien con el jefe, Forzas las cosas. se dobla o se rompe todo el procedimiento legal con la única finalidad de cumplir con un capricho. ¿Sí? Y pensar que esto no pasa es muy inocente. Por supuesto que pasa y que sigue pasando. A nivel federal, sí se hizo una reforma y se le concede autonomía a la Fiscalía y se convierte en un órgano constitucional autónomo y se elimina la influencia por parte del presidente dentro de la Fiscalía, al menos formalmente hablando. Materialmente hablando posiblemente siga existiendo, pero formalmente hablando, el nombramiento del fiscal sí sigue correspondiéndole al presidente con la aprobación del Senado. Alguien lo tiene que nombrar a final de cuentas, aquí una colaboración de poderes. Sin embargo, ya no puede el presidente remover libremente al Ya está fiscal. ese candado de perdida. Se tiene que aprobar también por el Senado la remoción del fiscal por parte del presidente. De ahí la importancia, y aquí hago el comercial, ¿no? De que como ciudadanos nuestro voto esté cruzado también, para realmente mantener un equilibrio en el poder. Así porque es. si no, es O sea, la misma. básicamente seguir en lo mismo. Y nada más cumplir con un formalismo, pero sigue existiendo una línea por parte del presidente que termina cooptando todos los órganos de poder. Entonces la idea es que efectivamente exista una distribución entre los órganos de poder y que no todos sean del mismo partido. Es un error desde el punto de vista del ejercicio democrático entregarle todas las funciones a los representantes derivados de un mismo partido. Es ¿Por un qué? balazo para Porque un de país. nuevo se lleva a esta tentación de Un abuso utilizar de el autoridad. poder en una sola línea. Entonces es necesario mantener siempre esta división, aunque pudiera generar una parálisis en el gobierno porque no hay los acuerdos, porque no hay consensos. Prefiero que exista la parálisis y esto impida que el ejercicio del poder se realice, a que se ponga todo el poder en una sola persona, avance el ejercicio del poder, pero se preste abusos por la falta Porque de de perdida contrapesos. se cuestiona, de perdida se pone en el ojo las solicitudes, o las propuestas legislativas de perdida se ponen en el ojo y permite también el análisis, no nada más por parte de los órganos, sino de la población. Sí, lo que pasa es que está tratando de acomodar el comentario. A lo mejor, mira, poner en ojos de la población... No, mira, sí, porque ya hemos visto que cuando... O sea, no voy a que no lo pongas en la población. Lo que pasa es que la población no sabe. No, O pero sea, de perdida ya empiezan a brincar los que sí les interesan los temas y Pero empiezan el a problema, es que analizar un poquito el problema más. es que la población no sabe. O sea, aquí es una de las cuestiones que son de las discusiones de la conveniencia de un modelo democrático. Porque la gente no sabe. O sea, la gente... Pero tampoco nuestro legislador. No, y es que ese es el problema. O sea, nuestro modelo es un modelo que está muy mal diseñado. Bueno, no está mal diseñado, está muy mal ejecutado. Tiene muy bonito diseño, si te Porque pones a ver. no generas ningún modelo o ningún esquema que te lleve a confiar al legislador porque tenga cierta formación o conocimiento. La preparación. Para ocupar un cargo público en nuestro país, con la excepción del Poder Judicial y algunos órganos autónomos, tú no requieres tener ninguna formación No necesitas ni siquiera saber de leer y ningún tipo. escribir. O sea, ningún tipo formativo. Déjate una carrera, como bien dices, ni siquiera tienes que saber leer y escribir.
absurdo cuando la obligación por en México supuesto. es obligatoria hasta Por determinado supuesto, nivel. o sea, se justificaba hace 100 años diciendo es que la mayor parte de la población no tenía una formación. Ahorita ya no. Y entonces, para realmente tener representación, no dejar nada más a esta élite que tenía una formación académica. Ahora de perdida pídeles que termine la educación obligatoria, o sea, Sí, ya de perdida. ya vamos a ganar. Para mí no es suficiente, vamos a establecer que realmente tengan una formación académica superior, que tengan una carrera Otra visión profesional. de la vida, ya vamos a ganar. Sería conveniente. Pero es difícil cuando... Votas para bajar la Exacto. edad para ser diputado. exacto, En por la nuestro idea de país a los que 18 todos tienen años. que ser representados. Sí, aunque el mocoso todavía no sepa ni siquiera llegarse su plato de o sea, frijoles, ¿verdad? ¿qué conocimiento puede tener? No, es que es valiosa su opinión. Claro que no. O sea, Ni claro siquiera que no. tiene una opinión propia. Exacto, es que no tiene una opinión, va a ser manipulado. Sí. ¿Y quiénes van a llegar? Lo vamos a ver más adelante aquí en Los Chihuahua. hijos, los primos, los sobrinos, así es. los ahijados. Así es, o sea, van a llegar estas promesas de la política mexicana que son parientes de los viejos dinosaurios de la política mexicana. No debería tener oportunidad, no debería tener esta oportunidad de participar porque no tienen ni la formación ni la madurez. Ni la experiencia. Pues es que la experiencia nada más viene con la edad, o sea, que hagas algo. Pero a lo mejor puedes no tener experiencia, pero puedes tener cierta madurez. Es que ese es lo que alegan, precisamente, que la madurez no depende de la edad. No, claro Sí, que depende de la edad. Claro que No. tiene que ver, y además tienes que entender que tienes que ponerle requisitos. Como un joven que se supone que ni siquiera puede trabajar, a los 18, cuando cumple los 18, ya puede ejercer un cargo público. No puedes, o sea, Es absurdo. no puedes. A lo mejor sí es cierto, la madurez no llega con la edad. En eso pudiéramos estar de acuerdo. La madurez llega con tu experiencia de vida. Y tu experiencia de vida va a estar sujeto a que tienes que haber vivido. Y el mocoso de 18 no ha vivido nada. No, menos O sea, ahorita, no- en el cual los tienes, Menos ahorita. a lo mejor, y eso va a ser un tema interesante para otro, pero a lo mejor si me hablabas de un niño de 12 años hace 30, 40 años, yo No, te estaría más. diciendo, y es un niño que a lo mejor se empieza a más. preparar un poquito más. No, más bueno, todavía. bueno, sí, Más. porque tu hermano ya tiene, tú ya Sí, tienes no, 40. no, o sea, ok, hace 60 sí. años. A los O 12, sea, 13 años ya empezaron a los- trabajar, empezaron a responsabilizarse de O sea, las casas. vamos a pensar a partir de cuando un muchacho de 18 años es considerado realmente un adulto. Hace 60, 70 años. Sí. Sí, ahorita un muchacho de 18, yo lo veo en redes sociales, tengo alumnos que tienen 18, 19, 20 años y su máxima aspiración ahorita y lo publican en redes sociales es que llegue el fin de semana para irse a tomar. Sí. O sea, ¿y ese va a ser diputado? O sea, ¿en serio ese va a ser No sé. diputado? O sea, por supuesto que no debería ser diputado. Pero bueno, es un tema para otro momento, ¿no? A final de cuentas, no se requiere tener una formación académica y esto no te lleva realmente a una toma de decisiones que esté debidamente sustentada o fundamentada. Igual sucede cuando sujetas al Congreso este nombramiento del fiscal. ¿Por qué? Porque muchas veces no van a realizar un estudio del perfil del individuo, sino van a acabar votando por el que les dicen que tienen que votar. Cuando debe tener un cierto perfil académico. Para ser fiscal sí se requiere una formación, se requiere ser abogado. Esperemos que no la cambie nunca, Por favor. pero hemos escuchado al presidente de la República decir que las áreas técnicas no deben de estar en manos De los los técnicos. No, lo dijo, Fíjate o sea, que lo ha dicho. Qué grave, y lo peor es que todavía Se lo aplauden las aplaudimos, ¿no? focas. Sí. Porque el problema es que en un país que estás pretendiendo levantar el nivel, necesitas levantar también el nivel de sus gobernantes. Ya no puedes decir que no hay oportunidad de estudio cuando en línea la misma Secretaría de Educación Pública te permite acceder gratuitamente a una infinidad de carreras. no, Entonces ahorita es cuando menos podemos bajarle al nivel, a los requisitos para decir los puestos cada vez deben de ser más especializados. Tiene que tener más una técnicos, formación todos, profesional en todas las áreas. adecuada al área que se está desempeñando. Pero el presidente nos dijo, a él le importa que sean 90% honestos y 10% capaces. Y se nos olvida que la corrupción también es poner a alguien que no sabe Por en un supuesto. puesto. Eso es Por corrupción, eso es supuesto, ¿por qué? negligencia. Porque no está actuando de manera adecuada.
Y la idea esta del presidente suena muy bonita, 90% honesto, 10% capaz, pero te demuestra que es una persona que es 90% incapaz y 10% deshonesto. Qué grave. Es gravísimo, debe de ser 100% honesto y 100% capaz. Porque donde le brinque el 10% de deshonesto, con la incapacidad que tiene, lo estamos imagínate. viendo. Y luego el presidente también ha dicho por otro lado que lo importante es que le tengan lealtad ciega. Entonces dice uno, creo que esto desnaturaliza mucho la función pública. Pero por eso dice que 90%, o sea, 10%, perdón, de capacidad, porque entre menos capaz seas, pues más ciego te vuelves. No, por supuesto, porque al final de cuentas tú no quieres a nadie que piense porque te va a acabar opacando. Entonces tú necesitas a alguien que no piense, que no sea capaz de tomar decisiones por sí mismo, y entonces que te sea totalmente leal, porque entre más sabes, más cuestionas. Entonces no quiere nadie que lo pueda cuestionar. Y esto sucede a todos los niveles. Digo, pongo el ejemplo del presidente porque lo ha dicho expresamente, pero sucede en todos los niveles. Aquí la idea es que el fiscal no dependa del Ejecutivo. Por eso en materia federal sí se hizo. Y creo que de cierta manera ha funcionado, porque llevamos 2 años y hemos escuchado poco acerca del fiscal. Es el licenciado Gers Manero, y no se ha platicado mucho de Gers Manero, a pesar de que ahí están los asuntos en contra de los expriistas o los priistas, particularmente está el caso de Rosario Robles, ahí está el caso de Emilio Lozoya, ahora quieren traer el caso de Luis Videgaray, le está rozando al presidente Peña, pero se ha hablado poco del fiscal, lo cual creo que es una muy buena señal, porque quiere decir que está trabajando sin reflectores políticos. Eso, mucha libertad. Que si hubiera sido un fiscal sujeto al presidente, estaría en las mañaneras dando sus partes, como sucede con el encargado de la unidad de inteligencia financiera, con el doctor Santiago Nieto Castillo, que todos los días sale hablando porque él es un personaje que está sujeto al presidente, porque la unidad de inteligencia financiera es una unidad de la Secretaría de Hacienda, y entonces existe una relación jerárquica como ser un órgano descentralizado entre ese sujeto, el secretario de Hacienda y eventualmente el presidente. Entonces él sí sale constantemente a dar opiniones acerca de algo que no debe estar opinando, porque son investigaciones en materia de un acto posiblemente ilícito. Pero el fiscal, él está calladito haciendo su trabajo. Pasemos al estado de Chihuahua. Aquí el fiscal es César Augusto Peniche, y también sale a cada rato a dar declaraciones porque es un ente político, no es un ente, aunque debe ser técnico y tiene una maestría, está estudiando un doctorado y es reconocido académicamente el maestro Peniche. El problema es que no deja de tener esa subordinación con el gobernador. Está subordinado al gobernador, y entonces sale a opinar, y cada vez que vienen los asuntos relativos a la persecución de los colaboradores de César Duarte, ahí está hablando el maestro Peniche. Debería de callarse. ¿Por qué? Primero, porque es un órgano técnico, no tiene por qué estar dando opiniones. Sus opiniones se versarán en un proceso a través de sus dependientes, que son los ministros del Ministerio Público. La opinión de los órganos de impartición de justicia es una sentencia. Nunca, esa es la opinión. Ya está la sentencia, ahora sí, aquí vengo a darles a conocer qué fue lo que pasó. Por eso nunca los órganos encargados del Ministerio de Justicia deben de opinar en los medios. Yo soy de la opinión, y de hecho mi práctica profesional así en esto funciona: no se litiga en medios de comunicación. Y mira que te ha tocado estar con los medios. Y me ha tocado estar en medios de comunicación. Y me ha tocado que me agarren ahí en alguna entrevista, en alguna cuestión, en un par de asuntos importantes. Nos tocó estar metidos en medios. Yo hice una declaración en esa ocasión y no me volvieron a ver en medios de comunicación. No, porque te agarraron ahí con todo. Fue la coyuntura porque ahí estábamos. Pero yo no litigo en medios, y he tenido asuntos en los cuales me ha dicho el cliente: tenemos que ir a los medios. Y mi respuesta ha sido: no, yo litigo en tribunales. Porque eso es apegarte a la legalidad. Exacto. Eso es apegarte al procedimiento. Ahora, si uno como abogado litigante privado debe de mantenerse dentro de este esquema, el órgano público con más ganas tiene que mantenerse lejos del medio de comunicación, porque el medio de comunicación no sabe derecho y va a utilizar, va a hacer linchamientos públicos, o va a utilizar argumentos de idea popular para
sustentar una nota, va a vender una nota buscando lo que sea más socialmente aceptable y más redituable. Exacto, y tienden a ser amarillistas. Entonces, y luego aparte deja tú ya eso, o sea, independientemente de lo que económicamente podría representar para el medio de comunicación, el linchamiento público, lo que le generas al imputado. Ya no se lo quita a nadie. O sea, ¿cómo borras esa imagen? Ya no se lo quita a nadie. Y estás rompiéndole todos sus derechos, estás destrozando, tirando a la basura todos sus derechos de presunción de inocencia para poder llevar un procedimiento realmente justo, imparcial, en el que realmente se juzguen los hechos. Se acaba agravando, porque si el tribunal que acaba llevando un asunto litigado en medios absuelve, suelta, entonces se le van a echar encima a la gente y los medios que ya condenaron. Y fíjate, es hasta vergonzoso para la propia fiscalía, porque quédate calladito, cuando lo tengas todo bien amarrado con la sentencia ya lo sacas y ahí sí te levantas. Nuevo, como no son órganos autónomos, son órganos políticos. Y el político necesita ser pancho. Exacto. Y también empiezan a tratar de inclinar la balanza a su favor. Y empiezan a jugar en medios para que se empiece a dar linchamiento público. Y así el juez no va a querer soltarlo porque se va a meter en un problema de que entonces el linchado va a ser el juez. Pero fíjate, de todas maneras queda mala autoridad. Ah, no, por supuesto. Porque cuando salen libres, pues no que ya lo teníamos y que era culpable y que no sé qué no. Pues entonces aquí iban a decir, entonces aquí hay un corrupto, o el juez o el Ministerio Público. Y de todas maneras queda agarrado el político que movió los hilos. Porque a final de cuentas, del juez te acabas olvidando. Sí. Porque el juez nombre se van a acordar. Porque el juez no regresa a los medios. No. Pero el fiscal sí, porque va a volver a salir, porque va a volver a opinar. Esas figuras entonces nos llevan a la necesidad de que la fiscalía se convierta o ejerza, porque ya lo es, como realmente un órgano técnico. Yo recuerdo en las clases de Derecho Penal y Procesal Penal que decían es que el Ministerio Público es un órgano técnico de acusación, así nos lo definían, y nos decían, como es un órgano técnico, no le van a corregir la plana, para él no hay suplencia de la queja, porque es un órgano técnico de acusación. Claro. O sea, es un órgano del Estado preparado, que tiene todo el arsenal del Estado para formar una investigación seria, exacto, un juicio correcto. Y entonces, y como para ser MP o fiscal se requiere ser licenciado en Derecho, entonces es un órgano que tiene diríamos, un beneficio de la duda respecto a que, bueno, es un profesionista que en teoría debe de saber. Tampoco sabe nada, pero en teoría deben de saber. Entonces, la idea de la autonomía busca precisamente el garantizar que el órgano no va a actuar por decisión de un órgano ajeno, por presión social, por injerencia indebida de alguien más, sino va a actuar estrictamente conforme a la técnica jurídica correspondiente. O sea, va a hacer su chamba. Pues es que eso es lo que deben de hacer, o sea, deben de hacer su trabajo conforme a la técnica jurídica. ¿Sabes también qué pasa? Buscan este tipo de puestos precisamente para los reflectores porque luego eso se quieren lanzar para algo más. Cuando ese tipo de órganos técnicos no son para andar en la política. Volvemos de nuevo al caso del fiscal. Ahora resulta que el fiscal general del Estado quiere ser presidente municipal de Ciudad Juárez. ¡Qué bueno! Que quiera Ciudad Juárez, puede aspirar a lo que se le dé la gana. Pero lo que es incorrecto es que usted utilizando el cargo para ir dando... Darse una proyección política. Exacto. Entonces dicen, no, es que tu encargo no debe ser para eso, porque es el fiscal. Diferente que fueras un diputado, mal, pero bueno, el diputado lo entendemos, que fueras un regidor, pues lo entendemos. Son otras funciones. Pero ese tipo de órganos tiene que buscar la impartición de la justicia, o sea, la ejecución de una pena, el hacer un juicio correcto, que la sociedad se quede satisfecha con una sanción. El fiscal tiene como función el hacer la investigación y la persecución de los delitos. Entonces, haces una investigación, cuando tengas una investigación sólida, se presenta ante el juez y ante el juez eres un órgano de acusación. Vas a presentar tu caso diciéndole al juez, esta persona cometió este delito y por tanto se requiere que se le imponga una pena. Aquí están las pruebas correspondientes. Fíjate, si se hiciera de veras así, tendríamos una fiscalía más eficiente en cuanto a que realmente las llevaría ya de gane. Es que esa es la función. O sea, en teoría, el fiscal o el Ministerio Público debería de tener un altísimo porcentaje de condenas. Sí.
¿Por qué? Porque como es un órgano técnico, haces tu trabajo bien y nada más presentarías ante el tribunal una acusación que tiene una O sea, ya verdadera... básicamente te lo traigo aquí para que lo embotes. Para que lo condenes. Ya. Yo ya te hice toda la chamba, aquí juez. está. Aquí está todo Ahora, con peritas y manzanitas. Defiéndete, particular. Ajá. Defiéndete. Aquí está la acusación. Defiéndete. Debería tener un alto nivel de eficiencia. ¿Cómo logramos esa autonomía? Aquí hay que hacerlo de varias maneras. La primera es adoptar un modelo similar al federal, en el cual el gobernador no tenga la capacidad de nombramiento libre y menos de remoción libre. Primero. Segundo, una cuestión de carácter meramente formal, y es quitar a la Fiscalía de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo como órgano de la Administración Pública centralizada. O sea, vamos, la parte formal, quítalo de ahí. Dale forma a nivel constitucional del Estado, evidentemente en este caso, para generar que sea, aquí encontramos los requisitos básicos para un órgano constitucional autónomo, que son que regule sus relaciones a forma de coordinación con el resto de los órganos del Estado, pero además que establezca sus funciones directamente en la Constitución y su organización interna, su organización elemental o esencial, también en la propia Constitución. Entonces, velo sacando de que su organización esté en la ley. No, su organización debe estar en su parte esencial a nivel constitucional. El nombramiento del titular debe estar regulado a nivel constitucional. Quítale facultades al gobernador para intervenir en el nombramiento, para que no sea un nombramiento libre, para que no sea una remoción libre, pero además de que tenga una organización establecida a nivel constitucional directamente, sus relaciones sean de carácter coordinado o colaborativo con esos poderes del Estado, que el nombramiento no sea hecho de manera libre y tampoco la remoción de manera libre por parte del titular ejecutivo. Tienes que establecer un mecanismo en el que garantices que va a poder trabajar con personalidad jurídica propia y patrimonio propio. O sea, darle recursos independientes autónomos, pase quien pase por la silla de la gobernatura o la presidencia, para que ellos puedan decidir libremente de sus recursos. El principal problema de los órganos autónomos, que el presupuesto sigue siendo un presupuesto que debe demandarse un anteproyecto al gobernador para que se agregue en el proyecto general de presupuesto, y este acaba siendo aprobado por el Congreso. Yo no tengo ningún problema que el Congreso acabe aprobando el presupuesto. Tiene que haber una aprobación de esta manera. Lo que me parece incorrecto es que sea el gobernador el que lo anexe, porque mejor el presupuesto de los órganos autónomos, entre ellos la Fiscalía cuando lo sea, que se mande directamente a la Cámara de Diputados. Porque al momento de pasar por el gobernador le va a mandar a hablar, o esto no, esto sí, esto sí. Y también una cuestión que es importante para poder garantizar una autonomía: tenemos que cambiar la mentalidad, en el sentido de no ver al presidente o al gobernador como el Supremo. Como el Supremo. Es que debemos entender que por eso hay equilibrio de poderes. Son 3 poderes. Pero seguimos pensando que el presidente es la máxima autoridad del país. Y no lo es. Y no lo es. No lo es. Que es, o sea, yo aquí siempre utilizo aquella frase que utilizó Simón Bolívar cuando lo cuestionan acerca del sistema presidencialista en los países de América Latina que estaban siendo liberados. Decía Simón Bolívar, es que los presidentes serán reyes, pero los llamaremos presidentes. Y siguen actuando como reyes, y siguen queriendo actuar como si fueran en palacios, ¿verdad? La máxima autoridad, y que sobre ellos no hay ninguna posibilidad de opinar. Inclusive llegan y nos dicen, y así nos lo educan, es el primer mandatario, pero nos lo dicen como si fuera el personaje primordial de la política nacional. Yo retengo tan presente cuando en teoría del Estado, y más adelante en un maestro en Derecho Internacional Público, nos decía, es que hay que recordar que el primer mandatario no significa que es el primer mandón, no es el primero que manda. El primer mandatario es el primer mandadero, es el primero que obedece. Y nos vamos a la teoría de representación cuando hablamos en el contrato de mandato, que tienes al mandante y al mandatario.
el mandante es el que da las instrucciones y el mandatario es el que obedece y el que realiza la actividad de representación del mandante. ¿Quiénes son los mandantes del presidente? El pueblo. Él no es el que manda, es el primero que obedece. Pues igual sucede con el gobernador. Entonces, son los que deben de estar más apegados a la ley. Pero nuestra perspectiva es, es que el gobernador dijo, es que el presidente dijo. A mí me vale. Ellos son nuestros empleados. Tengo tan presente en algún asunto dentro de los que estábamos llevando en aquellos entonces, hace 8 o 9 años, una llamada a la oficina de, es que esto tiene que salir así para la compra de camiones urbanos. Y la respuesta fue, no. Es que el gobernador dice. Pues el gobernador podrá decir misa. No le hace caso al gobernador. No. Yo sí le contesté a la persona que me marcó. Es que yo no trabajo para el gobernador. A mí el gobernador no me paga. No. Él paga a mi cliente. Además, por eso tenemos tantos mecanismos de defensa al ciudadano, precisamente. Evitar porque el abuso. Son seres humanos que la riegan, meten claro, las 4, no 2. Entonces, necesitas decir, no, a ver, espérate. Eso no está bien. Entonces, tenemos que partir de esta idea para poder garantizar una verdadera autonomía. Cambiar también la mentalidad del ciudadano. Sí. Mientras sigamos pensando que si el gobernador, el presidente dice, yo como ciudadano tengo que obedecerlo, podrás poner un órgano autónomo. Pero si el titular sigue diciendo, es que el gobernador dijo, a mí me importa un cacahuate lo que diga el gobernador. Tenemos que ir cambiando esa mentalidad de sumisión tan, ¿cómo se podrá decir? Pues absurda. Porque realmente lo único que hace es hacerte un daño. No te puedes estar poniendo de tapete de las autoridades, porque entonces, ¿para qué hay juicios? ¿Para qué hay instancias? ¿Para qué? Acabas aceptando que tú eres un súbdito. Ajá, no un ciudadano. No un ciudadano. Sí. Y yo no soy un súbdito, yo soy un ciudadano. Sí. Y el que está gobernando actúa en mi representación de mis intereses.